Solo a ti yo busco, rendido a tus pies hoy me acerco. Dueño de mi vida, tú eres lo que yo más anhelo. Mi voz a ti levanto, hoy vengo a este lugar para adorarte. Mis lágrimas derramo, que sean para ti un olor fragante. Oh, 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 oh. Mi adoración siempre serás la inspiración de mi cantar. Nada podrá mi voz callar. Exaltaré tu majestad por siempre. Oh, oh. Solo a ti yo busco, rendido a tus pies hoy me acerco. Dueño de mi vida, tú eres lo que yo más anhelo. Mi voz a ti levanto, hoy vengo a este lugar para adorarte. Mis lágrimas derramo, que sean para ti un olor fragante. Oh, 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 oh. Mi adoración siempre serás la inspiración de mi cantar. Nada podrá mi voz callar. Exaltaré tu majestad. Oh, 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 oh. Mío eres tú, mío eres tú. Oh, 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 oh. Mío eres tú, mío eres tú. Oh, 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 oh.
mío eres tú. Oh, 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 oh. Mío eres tú, mío eres tú. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Este es un momento oportuno. Y aunque es una grabación por problemas técnicos, sé que cuando vean esta predicación, el Señor igual tocará sus corazones. Porque para Dios no hay barreras. No hay nada que a Él le impida llegar a nuestros corazones. Quiero que juntos cantemos a nuestro Dios de amor. Queremos adorarte, Señor. Digno eres de ser adorado. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí siendo un pecador, con ojos de amor y compasión llegaste a mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al
amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracias sobre mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracias sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. Dios de amor. Tú eres el Dios de amor, tú eres mi Señor, tú eres salvación. Oh, gracias, Señor. Qué bendición estamos compartiendo unos con otros el gran amor de Dios. Recibe, hermano, lo que el Señor tiene para ti en esta hora. Adoremos al Señor y declaremos que por su llaga somos nosotros curados, somos sanos en el nombre de Jesús. Cántale al Señor, hermano, con todo tu corazón. Oh Señor, gracias, porque podemos venir a ti y saber que podemos encontrar esa salvación, esa libertad, esa sanidad por medio de tu sacrificio y ofrenda en olor fragante. Hoy declaramos, Señor, a los principados y a las potestades que ninguna arma forjada contra nosotros, tus hijos, ni contra la iglesia prosperará. Somos tus hijos y queremos vivir para tu gloria. Recibe, Señor, nuestra adoración, recibe nuestra alabanza. Digno eres, Señor, que todo el mundo alabe tu santo nombre. Cada día solo tú eres el Señor. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos, iglesia, decláralo! Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús.
Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz y por tu llaga sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me he tocado con su mano, he recibido sanidad. Dale gloria, vamos. Recibimos sanidad en tu nombre. Digno eres, vamos. Soy libre, 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 soy libre. Digno eres, vamos. Oh, te alabamos, Señor. Yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me he tocado con su mano, he recibido sanidad. Yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me he tocado con su mano, he recibido sanidad. Dale gloria. Solo tú, Señor, nos has dado tu autoridad para vencer. Digno, solo tú, Señor, solo tú, Señor Jesús. Digno. Oh, gracias, Señor. Poderoso es el Señor para librarnos de todo mal. Le cantamos al Señor, a nuestro buen pastor. Dile al Señor, déjame vivir cerca de ti, cerca de tu presencia. Jesús, eres mi buen pastor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir
solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Te adoramos, Señor. Dile al Señor, tú eres mi buen pastor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Yo me rindo a ti. Mi Dios, eres mi buen pastor, me guías con amor. Yo me rindo a ti, mi Dios. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo.
eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Señor Dios, simplemente somos instrumentos en tus manos. Habla tú, Señor. Tuya es la palabra, tuya es la autoridad y tuya es la gloria. Y solo a ti te la damos. Señor, a todo aquel que reciba este mensaje, alcánzale con tu mano invisible y transfórmale. Porque buscamos de ti, porque solo en ti hay salvación, y porque solo en ti hay libertad, y porque solo en ti hay sanidad, y porque solo en ti está la vida, y lejos de ti solo hay muerte. Dios, en esta noche tu mano estará firme, que sea sobre la vida de Flor, la vida de Daniel y la vida de Lucas. Que tu mano sea sobre la vida de todos aquellos que quieran recibir la palabra por medio del Espíritu. Que toda gloria sea dada a ti, en el poderoso nombre del unigénito Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Bien, gracias hermano, muchas gracias, muchas gracias. Es una nueva oportunidad de adorar el nombre de Cristo y es una nueva oportunidad. Este mensaje olor fragante, esta es la segunda parte. Maravilloso el Señor para darnos a conocer su gran amor por medio de su palabra. Vamos a ir rápidamente para que esto sea breve, pero también queremos que sea nutritivo para tu vida espiritual. Así que te animo, hermano, que en esta noche puedas abrir la palabra de Dios, Génesis capítulo 8. Vamos a recordar un poco lo que vimos el mensaje anterior, olor fragante. Esta es la segunda parte. Entonces vamos rápidamente a Génesis, al capítulo 8.
Vamos a leer del 1. En el principio, el capítulo 8 no lo había puesto. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ya hemos leído esto y entendemos, pero lo volvemos a leer para que eso sea percibido no solamente por nuestra mente, también por nuestro corazón. Es muy importante poder entender la palabra de Dios y buscar acerca de todas las cosas que Dios nos quiere mostrar a través de estos sucesos que se acontecieron en el principio de la creación. Bueno, hasta ahí vemos que percibió Jehová olor grato. Esto nos da a entender que el Señor percibe, y en esta manera está diciendo que percibe de los sacrificios de los hombres un olor. Pero esta vez Él dice que percibe olor grato. Por lo tanto, conforme a la palabra, yo entiendo que podemos ofrecer, pero puede que el Señor no perciba olor grato
de nuestros sacrificios o de los sacrificios que alguien quiera hacer para Dios. Es entendible. Cuando este sacrificio se ofreció, el Señor percibió un olor grato, y eso es maravilloso. Pero fue un sacrificio, y ese sacrificio rompió una maldición. ¿Por qué? Porque la tierra había sido maldecida por causa del hombre, y ahora, por causa de este sacrificio que mira a la vida del Señor Jesucristo, podemos entender que Dios declara que ya no volverá a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque percibió un olor grato. Entonces, podemos entender por la palabra de Dios que cuando nosotros ofrecemos un sacrificio en la oración, porque ese es el sacrificio aquí, una oración que ofrecemos a Dios de intercesión, puede ser la oportunidad de que las maldiciones puedan romperse. Ahora, vamos a ver un hecho más maravilloso acerca de esto que sucedió aquí en Génesis con la vida de Noé. Vamos a Génesis, pero vamos al capítulo 5 ahora. Simplemente vamos a ver acerca de él en el verso 28 y 29 de Génesis capítulo 5. Y dice la palabra de Dios: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ya había una profecía. Así como hay profecía acerca de la venida del Señor para salvar nuestras vidas y para romper con toda maldición, así había profecía para recordarnos que un día tendríamos el Salvador con nosotros y nos daría la vida eterna. Aquí está sucediendo esto. Mira el sacrificio de Cristo. Noé viene a ser un tipo de Cristo, y dice la palabra de Dios que el Padre llamó su nombre Noé. Noé quiere decir reposo. Entonces llamó su nombre Noé diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces ahí está, este hombre trajo alivio, era un tipo de Cristo. Así vino Cristo para traer para nosotros un alivio, un descanso, una salvación, una libertad, una sanidad y todo lo que nos ha dado Cristo, que podríamos estar hablando toda la noche sin parar y nunca podríamos terminar de todo lo que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Vemos hasta ahí ese olor, un sacrificio, una ofrenda, un olor fragante, un olor que a Dios le pareció bien, porque dice la palabra de Dios que percibió Jehová olor grato. Ahora, ¿qué es un holocausto? Un holocausto tiene algunos significados, pero vamos a ver el significado más importante para entender acerca de ese olor fragante que queremos ser para Dios, porque ese olor fragante es Cristo. Y si Cristo está en nosotros, por donde quiera que vamos, ese olor sube a la presencia de Dios. La palabra holocausto significa subiendo en humo. Entonces eso hace como viene a ser como la oportunidad de ver un gráfico, cómo es que un sacrificio llega hasta Dios. Obvio que esto es para darle una interpretación, entonces quedó esto determinado. Ahora, el sacrificio de Cristo no fue que subió en humo, sino que subió en espíritu. Y el Señor nos dio libertad por medio del sacrificio de Jesús, que se entregó a sí mismo por nosotros, una ofrenda, un sacrificio a Dios en olor fragante. Eso fue lo que hizo Cristo. Y queremos entender acerca de esto y conocer un poco más acerca de este olor fragante, que es nuestra oración, nuestra vida. Es lo que buscamos ser para Dios todos los que conocemos y creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, quiero que me acompañen a ver Efesios en el capítulo 5,
el verso 1 y 2. ¿Se acuerdan? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo que la palabra de Dios nos dice, que nosotros como cristianos debemos ser imitadores de Dios. ¿Como qué? Como hijos extraviados, no. Como hijos pecadores, no. Como hijos confundidos, no. Como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Pero dice, ¿cómo debemos andar en amor? Hay una forma de andar en amor para los hijos de Dios. Para nosotros como hijos de Dios, andar en amor. Tenemos un ejemplo del andar en amor. ¿Y cuál es el ejemplo? Andemos en amor como Cristo nos amó. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros veamos la vida de su Hijo y podamos nosotros también amar como Él ama y entregarse en sacrificio a Dios y en ofrenda de olor fragante. La pregunta para mí y la pregunta para todos nosotros, hermano, ¿cómo estás andando tu vida? ¿Estás andando en amor? ¿Estás imitando a Dios? ¿Y estás transitando la vida en amor como Cristo te amó y se entregó a sí mismo por ti como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante? Veamos lo que significa olor grato. Ahí en Génesis, olor grato. El olor grato, lo que percibió Dios de ese sacrificio de Noé, por el cual se rompió la maldición, con una palabra profética de que Noé sería aquel que traería descanso, con un tipo de Cristo que ya se anunció a través de todas las historias del Antiguo Testamento. Esperamos la venida de Cristo. Este es un tipo de Cristo. Ahora, vemos aquí olor grato. ¿Qué es lo que percibió Dios en el cielo? Percibió un olor agradable. Para Él fue un deleite ver ese sacrificio. Fue un perfume suave, un descanso, fue un incienso. Eso es lo que percibió Dios. Ahora, veamos qué percibió Dios acerca del sacrificio de Jesús como olor fragante. Un buen aroma, un grato olor. Eso es exactamente lo mismo. Lo que percibe Dios, ese olor grato o ese olor fragante, es lo que a Él le da placer y le da deleite, ver que sus hijos andan en la verdad, ver que sus hijos andan en sus mandamientos, ver que sus hijos andan en santidad, ver que sus hijos están atentos a la palabra, están corrigiendo sus vidas por medio de la palabra, están camino a la perfección, están empeñados en esta salvación. No descuidan una salvación tan grande, porque no la podemos descuidar, porque no podemos nosotros, después de haber conocido al Señor, permitir que su cruz sea en vano, porque para muchos que aún conocieron el nombre de Cristo, la cruz se hizo vana. ¿Qué significa? Que terminaron sus vidas sin haber vivido conforme a la voluntad de Dios y terminaron sus días con relación al pecado. Y Cristo viene sin relación con el pecado. Por lo tanto, no habrá salvación. Ahora, ¿por qué hablamos de la salvación? Porque es el interés de Dios en toda la palabra mostrarnos que hay hombres que así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Cuando el entendimiento se corrompe, es cuando estamos reprobados. Un entendimiento corrompido quiere aceptar que puede vivir como quiere y luego hacer una oración y pedir perdón por sus pecados e ir al cielo. Ese es un entendimiento corrompido. Porque la palabra de Dios dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da un poder, les da una potestad, les da una capacidad
de ser hechos hijos de Dios. Esa capacidad que Dios nos da es algo que nos muestra la palabra de Dios, diciéndonos: todo lo que es nacido de Dios termina por vencer al mundo. ¿Y qué es lo que ha vencido el mundo? Nuestra fe. ¿Y cuál es la fe que nosotros tenemos? La fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La fe del Hijo de Dios, el que se entregó por nosotros. Esa es la fe que tenemos. No es nuestra fe, es la fe del Hijo de Dios. Por eso entendemos por la fe que el mundo fue constituido por la palabra de Dios y que todo lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abraham, Noé y todos los patriarcas y todos los profetas y todos los héroes de la fe, por la fe alcanzaron las promesas. La pregunta para nosotros: ¿estamos nosotros alcanzando las promesas? Las promesas de Dios son que nos llevaría a una tierra prometida, donde fluye leche y miel. Las promesas son que podíamos ser como Él en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y aprendemos de Él. ¿Por qué? Porque somos imitadores de Dios. Como hijos amados, andamos en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en un sacrificio y una ofrenda a Dios en olor fragante. Esto es increíble. Éxodo capítulo 30. Éxodo, en el capítulo 30, vamos a ir a ver algo muy especial ahí. Bendito sea Dios y su palabra. Vamos a leer primeramente Éxodo capítulo 30 del 1 al 9. Y dice la palabra de Dios: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Es algo similar al arca del pacto, pero este es aquí para el altar, para ofrecer el incienso. Y dice el verso 7: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Ahí ves, el incienso es un tipo de oración que sube a Dios como un olor fragante. Entonces vemos aquí que en la mañana se quemaba el incienso. Temprano en la mañana ofrecemos nuestra oración a Dios. Y luego, antes de irnos a descansar, otra vez el incienso, nuestra oración a Dios. Y como dijo nuestro hermano Charles Spurgeon, él dijo que la oración es la llave del día, pero también es el cerrojo de la noche. Entonces, ahí vemos que la oración tiene que ver con el incienso. Y el incienso es una planta aromática. Y ese incienso que se preparaba era para generar un olor único. Y la palabra de Dios dice, el verso 9, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová.
Ahora vamos a ir un poco más adelante. Vamos a ir al 17 porque queremos hablar acerca del incienso y también del aceite de la unción. En el verso 17 la palabra de Dios dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ahí vemos el agua. Esto también habló Dios acerca de la limpieza y de cómo era que se ministraba en el santuario de Dios. Vemos ahí el verso 22, habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Vemos primero la preparación del incienso, ahora del aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Vemos aquí diferentes elementos como la acacia, vemos que también está la mirra, está la canela, está el cálamo aromático, está la acacia, según el ciclo del santuario, el aceite de olivas 1 hin. ¿Recuerdan cuando la paloma que envió Noé fue enviada por Noé para ver si las aguas habían bajado? En la segunda vez, cuando Noé le envió, primero volvió porque no tenía dónde asentarse la paloma, pero la segunda vez volvió y traía en el pico una rama de olivo. ¿Esto qué significa? Apunta todo a que la tierra ya había sido limpiada. El agua había lavado la tierra y la había santificado. Ahora, qué casualidad que podría haber tomado la rama de cualquier árbol, pero dice aquí, fue de olivo. Y aquí vemos que para la preparación de la el aceite de la santa unción, tenemos como un ingrediente el aceite de olivas. Y dice el 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte de ¿quién? Del perfumador o del perfumista, es lo mismo. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Todo eso apuntaba a lo que Cristo haría en nosotros. Todo eso que estaba afuera ahora vive dentro de nosotros. Y nosotros debemos entender que ahora no se trata de que alguien ministra por nosotros. Ahora nosotros somos quienes ministramos en el santuario de Dios como sacerdotes de Dios. Ahora, luego continúa diciendo el verso 31, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere
ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Vemos aquí el aceite de la unción o el incienso. Eran preparaciones según que el arte del perfumador. El arte del perfumador o el arte del perfumista. ¿Qué queremos ver u observar con esto? Que el incienso es un tipo de la oración y la unción es un tipo del espíritu. Ahora, todo esto es con relación a lo que está sucediendo hoy en nuestras vidas. Muchas veces venimos a ministrar a Dios y estamos trayendo muchas cosas mezcladas, que no son puras, que no son santas, que no están previamente verificadas. Aquí el Señor dice que no se puede hacer algo diferente. Esto tiene que ser así como Él lo dijo. Y si alguien hacía algo diferente, sería cortado del pueblo. Entonces, hay una posibilidad de imitarlo, pero las imitaciones tendrán todas el mismo fin: condenación. Muchas veces nos encontramos diciendo, somos hijos de Dios, pero al decir eso, cuando otros escuchan, también el mundo espiritual está escuchando. Si estamos diciendo que somos hijos de Dios y estamos conectados con el enemigo a través de cualquier cosa en nuestras vidas, sabe Dios, el único que sabe, que nosotros estamos mintiendo. Y ese olor que nosotros queremos que suba es un fuego extraño, porque nosotros estamos declarando que somos hijos de Dios, pero tenemos conexiones con el enemigo, con la oscuridad, con el pecado, con cualquier cosa. El otro no sabe que estamos diciendo que somos hijos de Dios de la boca para afuera, pero hay un mundo espiritual que lo sabe todo. Y ellos, que son Satanás y todos sus secuaces, saben muy bien cuando nosotros estamos diciendo, somos hijos de Dios, pero no somos. Y todo esto comienza a ser el peligro y el desastre de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que si en la antigüedad, cuando se ofrecían este tipo de sacrificios, lo vemos en Nadab y Abiú, ellos ofrecieron fuego extraño y lo pusieron en un incensario, y cuando ofrecieron el fuego de Dios los quemó. Y nosotros, como estamos bajo la gracia, ahora decimos somos cristianos y cantamos alabanza, aunque ni siquiera hemos pedido perdón en nuestro corazón por nuestros pecados. Y lo que estamos haciendo es llevando nuestras vidas a la misma condenación. Nosotros podemos decirle a todo el mundo, yo puedo decirle al mundo entero que soy pastor, puedo decirle al mundo entero que soy profeta, puedo decirle al mundo entero que soy evangelista, que soy maestro, hasta puedo decirle que soy apóstol, pero Dios es el que sabe qué es lo que yo soy y Dios es el que sabe qué es lo que eres tú. Entonces tomamos la vida de Cristo, que se entregó a sí mismo como una ofrenda a Dios, en sacrificio a Dios. Y cuando ese sacrificio fue hecho, Dios percibió olor fragante. ¿Por qué? Porque Él toda su vida se apartó del mundo, se apartó del pecado y vivió siempre para la gloria de Dios y nunca se contaminó para hacer el sacrificio perfecto. Y nos ha dejado a nosotros en su palabra diciéndonos, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como que, como Cristo se entregó por nosotros, en una ofrenda, en un sacrificio a Dios en olor fragante. Tenemos un ejemplo.
Estamos tomando ejemplos de cualquier cosa, pero no estamos tomando... El ejemplo es Cristo, no soy yo, no eres tú, no es el pastor, no es el evangelista, no es el diácono, no es el maestro, no es el que canta, no es el que opera, es Cristo. Cada uno de nosotros debemos reflejar a Cristo. Nuestra ofrenda debe ser Cristo mismo en nosotros, para que suba delante de Dios en olor fragante. Cristo y su vida hasta llegar a ser la ofrenda y el sacrificio perfecto. Vemos, Cristo comenzó su vida, vivió entre nosotros. A la edad de 30 años, Él fue bautizado. Cuando Él fue bautizado, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Él como forma de paloma. Ya se había testificado y profetizado. Juan dijo: sobre aquel que veas que desciende el Espíritu Santo y que permanece, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo puede venir, pero eso no significa que va a permanecer. Pero cuando Cristo está en ti, el Espíritu permanecerá. Pero mientras que en algún momento te desligues de Cristo, te desligas del Espíritu. Por eso es que entender que el sacrificio es Cristo y que nosotros nada podemos hacer. A nosotros se nos ha dado la capacidad, la autoridad, la jurisdicción, el poder de ser hechos hijos de Dios. Se nos dio la potestad. ¿Por qué? Porque Cristo sacó a la luz la victoria, porque Él venció a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz y ascendió, y ahora está a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Y Él ahora, por el sacrificio que hizo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo podamos hacer todas aquellas cosas que están en la voluntad de Dios. Todo lo que está en la voluntad de Dios debe hacerse en el nombre de su Hijo. Ahora, vemos aquí la vida de Cristo. Él, lleno del Espíritu Santo, después de ser bautizado, fue impelido o empujado al desierto. Y ahí en el desierto estuvo 40 días y 40 noches, cuando vemos que la palabra de Dios dice que Él no bebió ni tampoco comió, y al final Satanás lo tentaba para hacerlo caer. Pero Él, desde ahí en adelante, comenzó su vida hasta llegar al final. Desde ese momento comenzaba su ministerio, y al final de su ministerio Él tenía que entregar su vida. Y luego que Él fuera sacrificado, su ofrenda subiría delante de Dios, y Dios podría ver si esa ofrenda era la ofrenda que Él quería percibir, si era el olor fragante. Y así Cristo logró ser nuestro sacrificio y nuestra ofrenda. Ahora, vamos a Hebreos para ver el final de esta historia. Hebreos en el capítulo 9. Y dice, Hebreos 9 a partir del 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario, ¿ves?, de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primer parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie.
lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Veamos ahí algo interesante. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ahora, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hoy día, muchas ofrendas se hacen supuestamente a Dios. Imagine, estaba pensando yo esta tarde, hay personas que ofrecen a los ídolos y aún dicen que ofrecen a Dios y prenden velas. Usted alguna vez, bueno, todos sabemos que no es muy agradable el olor de la vela. Así que ni siquiera en ninguna forma cumple con la función, sino que es un olor muy, muy feo que sube supuestamente al cielo. Así que imagínense que ya desde el vamos todo está mal. Ahora, vemos que estos sacrificios, estas ofrendas, no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Por eso, por más que prendamos velas y se ofrezcan a todos los santos y a todos los ídolos, el hombre sigue ofreciendo. ¿Por qué? Porque no puede limpiar su conciencia. Pero nosotros hemos entendido que el olor grato, lo que percibe Dios, es a su Hijo Cristo. Él es el sacrificio y la ofrenda por nosotros. Así que si nosotros queremos verdaderamente darle a Dios para que Él perciba un olor grato, debemos estar perfumados con el perfume de Cristo. El verso 10 dice: ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a Dios a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso es lo que queremos ver ahora, lo que queremos entender. Según el arte del perfumador, se mezclaban los ingredientes y tenía que ser una composición única. El arte del perfumador. El arte del perfumador es la acción, la transacción, la actividad, la propiedad, lo que él elabora, la forma en que lo hace, la hechura, la operación, el trabajo que hace. Ese es el arte del perfumador. Si bien en la antigüedad tenían todos los elementos para poder componer el aceite de la santa unción o el incienso que se ofrecía a Dios, porque tenían todos los ingredientes, todavía faltaba el arte del perfumador. Es un arte cómo ellos lo mezclaban, cómo ellos lo molían y cómo lo componían y trabajaban sobre estos materiales para que este incienso fuera aceptado por Dios, porque había sido una ordenanza de Dios. Entonces vemos que desde la antigüedad lo que Dios ha querido es una preparación que a Él le parece algo agradable. En esa composición vemos a Cristo, que fue el incienso perfecto, es la unción de Dios. Y vemos aquí
que éste se ofreció ¿qué? Mediante el Espíritu eterno. Nosotros vemos que ellos ofrecieron el incienso como una oración o el incienso como una adoración a Dios y el aceite de la santa unción para poder santificar esto, todo según el arte del perfumador. Y aquí vemos otra vez eso, todos los ingredientes que se mezclaron. Ponte a pensar, se mezcló la santidad, se mezcló su gracia, se mezcló su cansancio, se mezcló todo lo que Cristo es, su amor, todo eso, todos los ingredientes de Cristo, su paz, su justicia, su verdad, su entrega. Se negó a sí mismo, tomó la forma de siervo, aunque era igual a Dios, ni siquiera lo estimó como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, otro ingrediente de la vida de Cristo. ¿Cuántas cosas más ofreció Cristo? Anduvo entre nosotros, manso y humilde. No tenía dónde recostar su cabeza. Le hizo bien a todos. Llevó por todas partes el amor de su Padre. Sanó a los enfermos, abrazó al leproso. Le enseñó a 12 para que quedara el ministerio que hoy tenemos por la gracia de Él, porque Él fue el que constituyó a los 12 y gracias a esos 12 hoy tenemos el Evangelio y tenemos la vida como cristiano. Todos los ingredientes que puedas pensar, cada oración de Él, cada sacrificio de Él y todo hasta llegar al final, a Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado
y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1. Él se entregó por nosotros y dice: ¿y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en quién? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La operación de su fuerza. Este es el sacrificio de Cristo. Ahora, el sacrificio de Cristo lo ha puesto a Él sobre principados, sobre autoridad, sobre poder, sobre señorío y sobre todo nombre que se nombra. Él se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu eterno a Dios. Y Él consiguió ser esa ofrenda, ese olor fragante, que subió delante de Dios y venció a todos los principados, a las potestades, a las autoridades, y todo ahora está bajo sus pies. Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Él es el sacrificio perfecto, que subió delante de Dios como un olor fragante. Vamos a ver Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 2. Y dice la palabra de Dios, en Primera de Pedro capítulo 2, del 1 al 5, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado a la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también, dice nosotros, como piedras vivas, somos edificados como una casa espiritual y como un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son estos sacrificios espirituales? Cuando cantas una alabanza a Dios, no es solo una canción, es un sacrificio espiritual. Cuando estás en tu casa y ves la mano de Dios a favor tuyo y agradeces por la comida, tu agradecimiento sube a Dios, como dice la palabra de Dios, como un sacrificio espiritual aceptable a Dios. ¿Quién es el que está pidiendo a Dios para que los alimentos sean santificados y bendecidos? ¿Está verdaderamente tu vida y mi vida de acuerdo con la palabra de Dios cuando dice que somos imitadores de Dios, o que seamos imitadores de Dios como hijos amados, y estamos andando en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios en un sacrificio o una ofrenda en olor fragante? Nuestra condición, nuestra vida nos permite usar el nombre de Cristo. Y dice aquí, nos acercamos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras vivas, somos edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El sacrificio espiritual es lo que nosotros somos.
cada oración, cada agradecimiento está llegando a Dios, porque los sacrificios espirituales pueden ser aceptables, pero pueden ser rechazados. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Por lo tanto, queda claro que se pueden ofrecer sacrificios espirituales no aceptables a Dios. ¿Y cuáles son los sacrificios espirituales no aceptables a Dios? Cuando nosotros nos desentendemos de la palabra de Dios, de nuestra relación con Dios, de nuestra vida con Dios, que Dios nos está diciendo, tienen ejemplos, todos los ejemplos de cómo Noé, pregonero de justicia, Noé, en su generación halló gracia delante de Dios. Noé, de él se profetizó que él le daría descanso a causa de la maldición de Dios contra la tierra por causa del hombre. Noé es un tipo de Cristo y halló gracia. Noé era justo en toda su generación. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Noé construyó el arca y fue obediente a Dios. Noé ofreció un sacrificio, un holocausto a Dios. Y dice que Dios percibió un olor grato. Jesucristo se dio en sacrificio un olor fragante. Ahora, ¿qué hay de nuestro sacrificio? ¿Qué hay de nuestro perfume? ¿Qué hay de nuestro olor fragante? ¿Qué es lo que percibe Dios de nosotros? ¿Qué percibe Dios de nuestro corazón? ¿Qué percibe Dios de nuestra oración? ¿Qué percibe Dios de nuestros pensamientos? ¿Qué percibe Dios de nuestras acciones? Eso es lo que nos preguntamos todos y debemos preguntarnos. Como piedras vivas debemos ser edificados como una casa espiritual y como un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Cristo se entregó a sí mismo mediante el Espíritu eterno. Nosotros le ofrecemos a Dios sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Cuando cantas una alabanza a Dios, ¿piensas que eso está subiendo como un olor fragante? Cuando estamos viviendo la vida, ¿y qué es la atmósfera que hay alrededor de nosotros? Podemos decirle al mundo entero que somos cristianos, pero para verdaderamente que nosotros podamos comprobar si somos cristianos, el entorno que nosotros llevamos, la atmósfera donde nos movemos y los demonios sujetándose en todo lugar demuestran que somos verdaderos cristianos sin ni siquiera decir una sola palabra, porque eso se manifiesta delante de Dios. Está el infierno contra nosotros, pero la mano poderosa de Dios no dejará que nos toquen. La mano poderosa de Dios hará que la obra de Dios se cumpla en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos edificados como piedras vivas, como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Para terminar, vamos a Efesios capítulo 5. Vemos aquí que hay algo maravilloso que podemos entender de la palabra de Dios. Vemos que el incienso o el aceite de la santa unción, superior ungüento, y esto que se había preparado para que fuera un tipo de la oración o del Espíritu de Dios como algo simbólico, tenía una preparación. Y ahí estaba todo en su medida. Según el arte del perfumador debía mezclarse, debía hacerse este aceite o este incienso para ofrecer a Dios. Y no se podía ofrecer otro incienso porque Dios no lo aceptaría. Ahora, vemos aquí que Dios nos da a nosotros una oportunidad de entender cómo Él quiere que nosotros vivamos. Él quiere que nosotros seamos imitadores de Él como hijos amados, en el verso 1. Y luego dice que nosotros andemos en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo se entregó? Como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante.
O sea que nosotros podemos ofrecernos y decir que somos cristianos, pero Dios percibe que el olor no es de cristiano. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que Dios en esta parte, en el Nuevo Testamento, aquí, cuando estamos bajo la gracia, nos va a revelar aquí por su palabra todas las cosas que no podemos agregarle, ni al aceite de la unción, ni al incienso, ni a la oración, ni a nuestras vidas para estar delante de Dios y para que nuestra vida sea un olor fragante como nosotros queremos ser. Debemos observar lo que dice aquí. En el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a quién, a santo. Así que esos ingredientes no pueden estar para que el olor sea fragante. No puede haber fornicación, no puede haber inmundicia. Inmundicia de todas las clases que te puedas imaginar. Es inmundicia al final. Avaricia tampoco puede haber porque ese perfume será un perfume muy feo para el Señor. Ni siquiera la avaricia aún se nombra entre nosotros, como conviene a santos. No tiene que haber, para que el perfume sea agradable a Dios, palabras deshonestas. No tiene que haber necedades. No tiene que haber truhanerías, que es un tipo de palabrerías que no convienen, cosas que no convienen. No estemos hablando por hablar cualquier cosa que se nos pega la gana, sino antes bien que acciones de ¿qué? Acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, palabras sin sentido, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. No estés participando con los que andan en oscuridad. No participes con los que andan en pecado. No participes con aquellos que no quieren buscar a Dios. Porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora que somos luz en el Señor, ahora andamos como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y dice que comprobando lo que es agradable al Señor, comprobando si los ingredientes que le estamos poniendo a la vida pueden arruinar el perfume, el olor fragante para Dios. Y no participéis en las obras infructuosas. Otra vez, no participes en las obras que no tienen frutos, que son las obras de las tinieblas. Más bien hay que reprenderlas. Estás reprendiendo las obras de las tinieblas para que tu vida sea un olor grato delante de Dios, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Así como el perfume delante de Dios manifiesta un olor o fragante o todo lo contrario, así la luz manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Estás entendiendo cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, seamos llenos del Espíritu, hablando entre nosotros. ¿Con qué? ¿Con qué estás hablando en tu casa? Con salmos, con himnos, con cánticos ¿qué? Espirituales, cantando y alabando al Señor en la boca, en la música que ponemos, no en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Todos esos ingredientes que hay que ponerle y todos esos ingredientes que no hay que ponerle al incienso ni al aceite de la santa unción. Toda la palabra de Dios nos está diciendo, no hagas esto, pero haz aquello. Y aquí está una lista de todas las cosas que podemos sacar de nuestra vida para que tu vida sea olor fragante u olor grato para Dios. Y todas las cosas que debemos agregarle a nuestra vida. Si quieres someterte
someterte a otro y otro quiere someterse a ti, tiene que ser en el temor de Dios. ¿Sabes cuál es el temor de Dios? Es aborrecer el mal y amar lo bueno. No simplemente es reírse y decir, lo dijo él. No, aborrece eso. Ese es el temor de Dios. Porque muchas veces creemos que tenemos temor de Dios, pero estamos permitiendo que cualquiera hable cualquier cosa delante de nosotros, sin importarnos que nosotros estamos ante la presencia de Dios. Dios nos está enseñando. Seamos imitadores de Dios como hijos amados y andemos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y dice la palabra de Dios, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, podemos decir muchas cosas, pero Dios sabe lo que estamos haciendo. Yo puedo decir, yo soy cristiano. Yo puedo decir, estas son manos santas las que levanto, pero Dios es el que sabe si yo estoy mintiendo o no. Entonces, es nuestra oportunidad de imitar a Jesucristo y andar como hijos amados y entregarnos nosotros también como un sacrificio, como una ofrenda a Dios y que Él pueda percibir de nosotros un olor fragante. Te aseguro que no hay otra cosa en la vida por lo cual vivir. Te lo aseguro, hermano. No hay otra cosa en la vida por lo cual vivir. Ahora, te voy a decir esto que me enseñó el Espíritu de Dios. Si quieres hablar de Cristo, vive por eso. No hay otro. Puedes hablar de Cristo todo el día, pero vive por eso que estás diciendo. Si vas a tomar, y yo voy a tomar el nombre de Cristo en nuestros labios, oiga bien, no es tu nombre, no es el mío, es el nombre del unigénito Hijo de Dios, del sacrificio perfecto, es el nombre del olor fragante, de la salvación de nuestra alma. Esa fragancia que nos permite hoy disfrutar de su presencia y escapar del infierno que vendrá. Si vamos a tomar el nombre de Cristo, hermano, tú que estás viendo YouTube, novelas, programas, series, deja eso, déjalo, empieza a vivir otra vida, empieza a ver cada cosa y a dar gracias y ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, estamos a tiempo, los días son malos, los días que vienen no mejorarán, empeorarán. Todo esto continuará de mal en peor. Tenemos su palabra, aquí tenemos su palabra que nos está diciendo que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados y andemos en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, una ofrenda, un sacrificio a Dios en olor fragante. Queremos que eso suceda en nuestras vidas. Si vamos a tomar el nombre de Cristo y decimos somos cristianos, vivamos por eso, vivamos por eso. Podemos renunciar a todo en su nombre. Él venció todo, Él lo venció todo. Tenemos el poder, tenemos su espíritu, tenemos su palabra, tenemos su gracia, tenemos todo para vencer, tenemos todo para ir a la eternidad con Él. Tenemos todo porque Él hizo todo por nosotros. Nosotros solamente tenemos que obedecer y vivir por aquello que nosotros hacemos. ¿Ves en el mundo? ¿Ves a los políticos? ¿Ves lo que está pasando con la corrupción en el mundo? ¿Ves a esa corrupción inmunda que hay en el mundo? Que ahora dicen en todas partes que todos somos iguales, que todo es una misma cosa. Y se han olvidado de Dios y nadie respeta a Dios, ni siquiera se acuerda de Él. Ellos viven por eso. Nosotros vivamos por aquel que dio la vida por nosotros. Ellos viven por la inmundicia, nosotros vivamos por la santidad. Ellos viven por la corrupción, nosotros vivamos para la gloria de Dios, porque nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió
y nos está diciendo hoy, sean un olor fragante. En Cristo Jesús podemos serlo. Así que, hermano, yo te animo, empieza a renunciar a todo aquello por lo cual Satanás estará tentándote y trayéndote maldición a tu casa. Levántate, así como Noé ofreció un sacrificio de grato olor y se rompió la maldición que había por causa del hombre, así en Cristo Jesús, el olor fragante, se rompieron todas las maldiciones contra nosotros y el acta de los decretos que había contra nosotros fue quitada del medio y clavada en la cruz. Y Cristo venció por nosotros a los principados y a las potestades, a todos los vicios, a todos los poderes, a todas las inmundicias, y venció al mundo, venció a los principados, venció todo. Él venció a todo por nosotros. Vivamos por eso. Mi deseo es que tú seas un olor fragante, pero yo sé que es más que mi deseo, el deseo de Dios. Que tu vida sea olor fragante en Cristo Jesús, para que puedas ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a terminar en esta noche, mientras los chicos vienen, darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros en este día. Digno es el Señor, no te olvides, hermano. Él se entregó un sacrificio. Él fue ofrenda y sacrificio en olor fragante. Que esa fragancia sea la tuya y la mía. No se trata de una oración, no se trata de ir a la iglesia, no se trata de hacer esto o aquello para el Señor. Se trata de una vida espiritual. Se trata de que nuestra vida está rendida a Él. Se trata de que cuando nadie nos ve, Él sí nos ve. Y queremos vivir de acuerdo al estándar de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, si en mi corazón hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando en tu corazón estás mirando la iniquidad, entonces el Señor no te escuchará. No es con los ojos, es con el corazón. Así que te animo, hermano. Animémonos unos a otros, oremos unos por otros y sometámonos unos a otros en el temor del Señor. El deseo de Dios es que seamos imitadores de Dios como hijos amados y andemos en amor como Cristo se entregó. ¿Cómo se entregó Él? Se entregó como una ofrenda y un sacrificio en olor fragante. Y que nosotros nos entreguemos así, dice el Señor. Entrégate como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a terminar esta noche cantando esta canción al Señor. Solo a ti yo busco, rendido a tus pies hoy me acerco. Dueño de mi vida, tú eres lo que yo más anhelo. Mi voz a ti levanto, hoy vengo a este lugar para adorarte. Mis lágrimas derramo, que sean para ti un olor fragante. Oh, 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 oh. Mi adoración siempre serás la inspiración de mi cantar.
nada podrá mi voz callar. Exaltaré tu majestad por siempre. Solo a ti yo busco, rendido a tus pies hoy me acerco. Dueño de mi vida, tú eres lo que yo más anhelo. Mi voz a ti levanto, hoy vengo a este lugar para adorarte. Mis lágrimas derramo, que sean para ti un olor fragante. Oh, 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 oh. Mi adoración siempre serás la inspiración de mi cantar. Nada mío eres tú, mío eres tú. Oh, díselo a él. Oh, oh, mío eres tú, mío eres tú. Oh, mío eres tú, mío eres tú. Oh, 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 oh. Mío eres tú, mío eres tú. A Él sea la gloria. Señor Dios, tú que conoces nuestros corazones,
Queremos ser un sacrificio y una ofrenda en olor fragante para ti. Queremos ser imitadores tuyos como hijos amados. Y queremos andar en amor como Cristo nos amó. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Yo quisiera entregarme para ti y que todos aquellos que están escuchando esta palabra se entreguen en amor para Dios. Solo te doy gracias. Te pido por nuestra iglesia, para que todos seamos sanados y para que todos podamos alcanzar salvación. Porque no quiero, Dios, que ninguno se pierda y que para ninguno de nosotros la cruz de Cristo sea en vano. Fue tan grande el sacrificio para que nuestras vidas se pierdan. Señor, escucha mi oración y sálvanos por amor de ti mismo. Toda gloria la damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Sé tú ese perfume, ese sacrificio y esa ofrenda a Dios en olor fragante. Que el Señor te bendiga. Será hasta la próxima vez. Dios te bendiga.